Buenos días, apreciados directivos, empresarios y participantes. Les damos la más grande bienvenida al primer Congreso Internacional de Investigación en Salud y Seguridad en el Trabajo, evento académico organizado por la Universidad Manuela Beltrán, seccional Bucaramanga, y patrocinado por Colciencias. Por respeto a este Congreso, solicitamos muy comedidamente apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en modo silencio para evitar interrupciones a esta jornada. Antes de dar inicio a la programación del día de hoy, presentaremos tips de seguridad y evacuación en caso de emergencia. (30 a 51). Recomendaciones para evacuar en caso de emergencia. Identifique las salidas de emergencia. Conserve la calma. Apague y desconecte equipos eléctricos. Evite llevar objetos. En caso de humo, desplácese a ras del piso. Evite devolverse. Sigue las señales de la ruta de evacuación. Sigue las indicaciones de la persona responsable por la oficina en que se encuentra. Rutas de escape, salidas y sitios de reunión final. Las rutas de escape, salidas y sitios de reunión final están señalizados en los planes de evacuación. Las salidas de emergencias del auditorio están identificadas según se presente la amenaza. Rutas alternas. En caso tal que el hecho se presente en alguna de las salidas principales de emergencia y éstas se encuentren obstaculizadas, el comité de emergencias definirá la ruta alterna más segura. Los invitamos a ponerse de pie para entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la República de Colombia. Himno del Departamento de Santander.
Himno de la Universidad Manuela Beltrán. Símbolo de amor, fraternidad y saber, es la Universidad Manuela Beltrán. Símbolo de amor, fraternidad y saber, es la Universidad Manuela Beltrán, donde de la admirada heroína, que con su ejemplo de altivez heroico aviva el espíritu de esfuerzo, aviva el espíritu de lucha, y a los estudiantes de este claustro anima por prepararse en el camino de la vida. A todos como hermanos la enseñanza nos da de recibir con eficacia la ciencia, que dará el alivio a la humanidad. Símbolo de amor, fraternidad y saber, es la Universidad Manuela Beltrán. Símbolo de amor, fraternidad y saber, es la Universidad Manuela Beltrán. Investigación, estudio y dedicación, emblemas que llevamos en el corazón. Guía la mente y guía la razón en nuestros espíritus. Una súplica al Señor perdurará, que nos dé la oportunidad para que con nobleza y bondad pongamos en práctica siempre lo que nos dio nuestra Universidad Manuela Beltrán. Símbolo de amor, fraternidad y saber, es la Universidad Manuela Beltrán. Símbolo de amor, fraternidad y saber, es la Universidad Manuela Beltrán. Pueden tomar asiento. Saludamos a la mesa principal y personal asistente. Doctor Alberto Cadena Garita, rector de la Universidad Manuela Beltrán. Doctora Andrea Juliana Santos Vizcano, directora de posgrados. Doctora Marta Lucía Incapié López, directora de investigaciones. Doctora Sandra Milena Becerra Pinto, coordinadora de posgrados. Doctor Jordan Rodríguez, ponente internacional invitado. Doctor Ricardo de la Caridad Montero, ponente internacional invitado. Doctor Javier Vidrobo, ponente nacional invitado. Doctor Hugo Hernán Piedrahita, ponente nacional invitado. Invitamos al rector de la Universidad Manuela Beltrán, doctor Alberto Cadena Garita, quien se dirigirá con unas palabras de bienvenida a todos los asistentes. Muy buenos días para todos. Para mí es todo un honor estar acá inaugurando este día el primer Congreso Internacional de Investigación para la Salud y Seguridad en el Trabajo. La universidad está muy complacida de organizar este evento. Indudablemente tendrán importancia en todo lo que tiene que ver con la investigación en esta importante área de la ciencia. También es este el momento para
extender nuestro agradecimiento a instituciones que nos han ayudado a llevar a la realidad esta idea, especialmente a Colciencias, que como corresponde a lo importante que propicia la ciencia en Colombia, nos ayuda para este evento. Y a empresas que se han vinculado de alguna manera a la organización del evento, Positiva, CODES, Colmena. También es la oportunidad de agradecer a nuestros ponentes internacionales y nacionales que con sus conocimientos los vienen hoy a compartir con todos ustedes. Es también un momento apropiado para hacer ver que vivimos una época de gran contraste, una época en la que la globalización nos llena en todas las actividades que hacemos en el día a día, donde estamos muy bien intercomunicados a través de todas las tecnologías, que hace que seamos ciudadanos más globales, que tengamos que de alguna manera compartir con otras personas con ideas muy diferentes. Y dentro de ese contexto de globalidad, de tecnología, obviamente la investigación en lo que tiene que ver con el trabajo y la forma como se desarrolla es muy importante. Ustedes todos conocen que el 31 de julio del año pasado, 2014, el Gobierno Nacional sacó la normativa 1443, por la cual se establece de manera precisa todo lo que tiene que ver con el desempeño del trabajo. Desde las condiciones del lugar, del ambiente, la maquinaria, las instalaciones, equipos, herramientas, como también todo lo que tiene que ver con la exposición de personas a elementos biológicos, físicos, químicos, como también el proceso mismo y los riesgos que genera el proceso para las personas. Normativas nuevas que cada vez tenemos que llevar a todos los niveles de nuestro desempeño, no solamente por lo que significa, sino que es una forma de que las organizaciones demuestren de alguna manera su compromiso con la parte social. La educación en Colombia está desarrollándose de una manera muy rápida. Cada vez nos integramos más al contexto internacional. Y esto se puede ver dentro de los indicadores que continuamente aparecen en los medios. Acaba de ser publicado el ranking US año 2014-2015, que refleja las cifras prácticamente del año 2014, y en el que se colocan en función de muchas variables, investigación, número de estudiantes, la importancia, etc., las universidades. Y en el contexto suramericano, por primera vez, aparecen dentro de las 10 mejores universidades de Suramérica 3 universidades colombianas. En el puesto 6, la Universidad de los Andes. En el puesto 9, la Universidad Nacional. Y en el puesto 10, la Universidad Javeriana. Junto con estas 3 colombianas aparecen 3 brasileñas, entre ellas la Universidad de Sao Paulo, que lidera el ranking latinoamericano de universidades. Además de las 3 brasileñas, aparecen 2 universidades argentinas y 2 universidades chilenas. Dentro del contexto latinoamericano aparecerían también por allí las 2 universidades mexicanas, la Autónoma de México y el Tecnológico de Monterrey. En investigación
a nivel iberoamericano, aparece nuestra Universidad Nacional en el puesto 37 iberoamericano, con 7.113 publicaciones en revistas indexadas de investigación, donde para poder estar allí tienen que haber sido citadas por lo menos en 10 oportunidades por otras investigaciones. Es un indicador dentro del contexto mundial muy pequeño, pero ya dentro del contexto latinoamericano, Universidad Nacional, el puesto 30, no latinoamericano, perdón, iberoamericano, porque para decir las 4 primeras universidades de investigación de Iberoamérica está en el primer puesto la Universidad de Sao Paulo de Brasil, en el segundo puesto aparece la Universidad de Lisboa, en el tercer puesto aparece la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Autónoma de México, y en el cuarto puesto aparece la Universidad de Barcelona, en España. Dentro de ese grupo iberoamericano, el puesto 37 es de la Universidad Nacional. La Universidad Manuela Beltrán no puede ser menos. Tenemos un plan de desarrollo en el cual vamos a tener en un par de años una sede en Bucaramanga mucho más apropiada, con un edificio que sea líder en el área de ambiente, de ecología, un edificio amistoso con el ambiente, con un nivel de tecnología que nos permita desarrollar todas las actividades usando todos los medios tecnológicos y además con las comodidades que requiere el ejercicio docente y de investigación. Eso es un compromiso de la universidad para el futuro. También, desde el año pasado, la Universidad Manuela Beltrán en Bucaramanga empezó el proceso de acreditación. Proceso de acreditación con 2 programas, el programa de fisioterapia y el programa de ingeniería biomédica, y que vamos a continuar este año con las condiciones iniciales del proceso de acreditación institucional. Es un compromiso de la universidad para iniciar ese jalón hacia la calidad. Quiero terminar con una frase de Víctor Hugo, que tiene mucho que ver con el momento que vive Colombia. Víctor Hugo nos decía que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos es lo desconocido. Pero para los valientes es una oportunidad. Colombia ahora tiene una gran oportunidad. Vivimos un momento donde por primera vez en muchos años se ve cercana la posibilidad de una paz. Y esa paz va a conllevar un gran desafío para Colombia. Y es la oportunidad de dar trabajo en todas las áreas, especialmente en el área rural, a muchas personas. Y esto genera en el medio de la seguridad laboral y del trabajo grandes desafíos, grandes oportunidades que de alguna manera tienen que ser consideradas. La salud ocupacional ocupa allí un puesto importante. Pero este sueño de una Colombia más justa, más próspera y más en paz no se puede lograr sino con el esfuerzo, determinación y sobre todo mucho trabajo. Gracias por su presencia en este evento, que el evento sea muy productivo y llene las expectativas que ustedes se forjaron cuando decidieron atender. Y que tengan un feliz día. A continuación, tenemos la intervención de apertura por parte de la doctora Marta Lucía Hincapié, directora de investigaciones. Buen día para todos. Desde el Departamento de Investigaciones quiero dar un saludo afectuoso para nuestra mesa de participantes desde el extranjero, aunque pues ya el corazón se los hemos conquistado.
ya están haciendo patria aquí en Colombia. De igual manera también a nuestros ponentes nacionales, bienvenidos ustedes. Agradecemos en la Universidad Manuela Beltrán tener personalidades como ustedes que se han dedicado a ejercer desde sus profesiones una labor tan interesante como es la observación, la investigación, la precisión en sus políticas públicas y poder lograr permear todos los espacios que una Colombia entera está esperando, y por supuesto Bucaramanga, Santander, por ser nosotros un polo de desarrollo en la actualidad. Para el Departamento de Investigaciones, como bien lo expresaba nuestro señor rector, Colciencias es un aliado estratégico y gracias a ese apoyo que está ofreciendo, hoy hacemos realidad este evento. Para ustedes, los señores asistentes, muchas gracias. Esperamos que poder llenar las expectativas, poder generar en ustedes mucha más compromiso por parte de ustedes en los medios donde ustedes se desempeñan, para poder llevar a cabalidad todo lo que compete a la parte de seguridad en el trabajo y de la higiene. Bienvenidos, disfruten. Bucaramanga tiene muchas cosas que ofrecerles esta noche y mañana también, entonces bienvenidos a su congreso. Muchas gracias por su asistencia. Antes de continuar con la primera conferencia del día de hoy, haremos una breve presentación del doctor Álvaro Javier Hidrobo Elandia, orador invitado, quien nos hablará sobre conductas proambientales en la salud laboral. El doctor Hidrobo es médico cirujano, especialista en higiene y salud ocupacional, magíster en salud pública, maestro en ciencias en salud ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública de México y doctor en ciencias en epidemiología de la misma institución. Además, es docente e investigador en Colombia y México, con amplia experiencia investigativa, con un gran número de publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales. Estuvo vinculado al Instituto Nacional de Salud Pública de México y actualmente labora en la Universidad Industrial de Santander. Recibamos al doctor Álvaro Javier Hidrobo con un fuerte aplauso. Buenos días a todos. Muchas gracias a la universidad por la invitación y poderles compartir algunas cosas. Creo yo que vale la pena aclararlo, incluso locas todavía, porque como bien nos decía el rector, creo que el que se asoma a un congreso de investigación está asomándose quizás a la vanguardia de la investigación, o eso esperaría yo. En ese sentido, creo que les voy a decir en lo que ando actualmente y que esperaría yo quizás en los eventos podrán demostrar resultados ya empíricos de estas propuestas que por ahora, digamos, estoy manejando más en el plano teórico. Antes que nada, si escucharon bien mi hoja de vida, yo no soy psicólogo y hoy en las dos charlas que tendré con ustedes hablaré de psicología y de una psicología que me ha parecido... Gracias. Y de una psicología que me ha parecido muy importante y que la descubrí relativamente hace unos 5 o 6 años y que creo que tiene muchísimas implicaciones. Perdón que aquí me equivoqué, no me he dado cuenta, les iba a dar la segunda charla del día. Perdón. Bueno, muy bien. Para esta primera charla quisiera que habláramos un poquito de las conductas proambientales y su
posible impacto que en la salud laboral pueden tener. Para eso creo que es algo que he descubierto que en el país es bastante todavía desconocido, y por lo tanto me voy a tomar la libertad de empezar a explicarles un poquito algunos conceptos muy básicos. Créanme que como no soy psicólogo también me ha tocado estudiarlos, y la verdad estoy tratando de aquí utilizar metáforas lo más sencillos para que podamos entendernos todo el auditorio. Bueno, pero primero creo que esta es una pregunta que diríamos, bueno, ¿y por qué eso de lo ambiental en lo laboral? Y creo que es importante que lo retomemos mucho, porque ahora que estamos hablando de programas que no solo son salud laboral ni seguridad, sino que además incorporan el ambiente, la salud, la seguridad, la calidad, es importante que repensemos un poco esas actividades, ¿sí? Además, desde el punto de vista de la salud pública, la parte laboral, ocupacional, es apenas un subconjunto de lo que se aborda en el plano ambiental. Eso tiene implicaciones enormes a mi gusto, que lo pudimos ver en el Diagnóstico Nacional de Salud Ambiental que hacia 2012 terminamos, y es porque muchas de esas enfermedades que técnicamente diríamos son ocupacionales en su origen, no son reconocidas por el sistema por no estar precisamente formalizadas como tal. Eso implica que por lo menos ese tipo de enfermedades puedan conllevarse a decir directamente son ambientales, ¿sí? No son un grupo específico y descartable dentro del grupo de las enfermedades, son un grupo muy especial, y quizás sí haría énfasis en que por ser ambientales o por ser ocupacionales, en ese sentido son, por lo menos en teoría, 100% prevenibles a diferencia de las otras. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos esas tendencias internacionales de juntar esas cuatro cosas que les acabo de decir, y ya les había dicho de la importancia que tiene el sector de la informalidad para tener diagnósticos de este tipo. Recordemos también la situación que ocupa Colombia a nivel internacional. Si queremos utilizar un índice como el que estamos aquí mirando, ¿sí? Nos coloca en un puntaje como intermedio a nivel mundial, que esos lugares intermedios a mí como que me chocan un poco, porque no nos dejan decir si vamos para arriba o vamos para abajo, pero nos pone con un puntaje de 50-77 en el plano mundial, es decir, en el lugar 85 de 178 países. ¿Y qué quiere decir eso? Que somos un gran país en el sentido de riqueza natural, pero que tenemos efectos negativos en la salud humana, ¿sí? Eso nos dice ese indicador del desempeño ambiental internacional que nos compara con otros países. Aquí quisiera hacer énfasis nuevamente en cómo manejamos la enfermedad ambiental y ocupacional dentro del país. O sea, tenemos aquí las enfermedades ambientales, las ocupacionales, las paraocupacionales, y miren que realmente muchas veces en estos encuentros en salud laboral apenas nos enfrentamos a un subconjunto muy pequeño que todavía nos habla muy poco del perfil realmente que estamos manejando en el país. Bueno, ahora sí entremos en materia. ¿Por qué hablar entonces de psicología y el ambiente? Porque sobre todo para los que venimos del área de la salud, aunque incluso también hablaría de los que no venimos del área de la salud, tenemos un fuerte componente de aproximación a todas nuestras realidades en la vida, que es basarnos en el hombre como el centro, ¿sí? El humano como centro del universo. Eso es lo que llamamos el antropocentrismo, y parece ser, según artículos recientes como el que encuentran ustedes ahí, que esto no es una aproximación natural, sino más bien es algo que construimos socialmente, ¿sí? En ese sentido, podría ser modificado si aprendemos a entender la relación con la naturaleza de manera diferente. El ejemplo que trae ese artículo del 2010 nos dice que antes de los 3 o 5 años de edad, el razonamiento sobre el mundo iguala a un humano con un animal. Para un niño de estas edades es lo mismo en términos de su relación. Entonces, miren que es algo que parece ser que nosotros enseñamos a nuestros hijos cuando van creciendo, de que el humano es más importante que los otros seres que están con nosotros en el ambiente. Este problema del antropocentrismo pues nos lleva a varias cosas, además de que los intereses humanos se privilegian sobre los demás, es que el ambiente se toma como un recurso, y de hecho muchas veces, incluso creo que es más en el área de ingeniería donde nos hablan del recurso,
del recurso ambiente, ¿sí? Pero realmente, ¿será que es un recurso? Y miren que detrás de ahí hay una visión economicista, o sea, recurso porque es un recurso para el humano. ¿Y al revés qué? Entonces, miren que es una visión reduccionista que busca normalmente beneficios inmediatos, ¿sí? Y por tanto los problemas ambientales que conocemos muy bien, que son problemas complejos, ¿sí? Y obviamente estoy incluyendo allí los problemas de salud ambiental, requieren verse de manera más compleja. O sea, los problemas complejos se solucionan con respuestas complejas, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, una visión más holística, más comprensiva de la situación ambiental nos la permite áreas como la psicología ambiental. Y lo otro que me parece vital y que quizás en esta charla al final y la que daré en la tarde también nos lleva a lo mismo, es que los cambios pueden empezar dentro de los individuos, en el pensar, en el actuar, ¿sí? Es decir, en lo psicológico. Recordemos también entonces, como estamos iniciándonos en el tema, que la psicología ambiental pues es simplemente un campo de estudio de la psicología que mira interrelaciones entre diferentes ambientes en los cuales se mueven los humanos y que involucra cosas como el afecto, la cognición y la conducta, ¿sí? Y no quiere decir que cuando hablemos de psicología ambiental estamos solo hablando de esos dibujos como el que ven ustedes verde ahí abajo, ¿no? De la naturaleza per se, sino también estamos hablando de donde ahora en los últimos siglos estamos viviendo cada vez con mayor intensidad en las ciudades. Un modelo psicológico que es quizás el predominante en esta área nos habla de que para que nosotros veamos esas conductas, ¿sí? Se recorre un camino que, miren, desde ahora les voy a hacer énfasis en el concepto de valor, ¿sí? Y va pasando a través de otros conceptos que vamos a mirar algunos más en detalle para tratar de explicar por qué nos comportamos nosotros de X o Y manera. El valor, que quizás es el que me voy a centrar el día de hoy, lo definen los psicólogos como un objetivo deseable, transituacional, que varía en importancia y sirve como principio guía en la vida de personas o de un grupo social. Es decir, esas cosas que nos motivan quizás incluso a estar aquí hoy y no estar en otro lado, estar viviendo aquí y no en otro lado, ¿sí? Pensar como pensamos, etc. Una creencia, pues, es un pensamiento acerca de clases generales de objetos o temáticas dentro de un dominio determinado. Nosotros tenemos esa serie de pensamientos en múltiples circunstancias, ¿no? Desde lo académico, lo familiar, cómo debe ser una familia. Hace poco que estábamos discutiendo a nivel nacional si se permitía o no la adopción de homosexuales. Es esto, son las creencias lo que está detrás de este tipo de situaciones. Y las conductas pues hacen referencia a esas actividades que podemos observar en un individuo, ¿sí? El que se comporte de una u otra manera así. Algo interesante del modelo es que vamos a ver más adelante algunos adjetivos para estas palabras que tenemos aquí, y lo interesante es que yo puedo ponerle el adjetivo, por decir algo, un valor ambiental, una creencia ambiental y una conducta ambiental o proambiental, si lo queremos ver. Y lo interesante es que no siempre podemos lograr que alguien que tenga un pensamiento, un valor ambiental se exprese en una conducta ambiental. O sea, estas líneas que parecen tan rígidas y aquí con esa dirección no necesariamente se manejan así, porque pues, nos enfrentamos a unos contextos que a veces nos facilitan o dificultan relacionarnos de una manera correcta. Conductas proambientales, como vimos, es como el objeto final, y quizás sería lo que yo les diría a ustedes en salud laboral, les interesaría, es cuáles son esas conductas que vamos a ver quizás en nuestros trabajadores en las empresas. Y como todo en psicología, y a diferencia de muchas otras áreas como la misma medicina de la cual me formé, existen varios modelos teóricos que podemos asumir para entender. Quizás la más estudiada en América Latina es la del doctor Víctor Corral Verdugo, ¿sí? Y básicamente tiene estas diferentes aproximaciones, son 7, en la cual él dice que una conducta proambiental es el altruismo, otra la frugalidad, otra la equidad, otra la conducta ecológica general, otra la deliberación, otro los sentimientos de indignación y otro el aprecio por lo natural.
Esas 7 parecen ser, según el autor que ha hecho trabajos en varios lugares de América Latina, son las que realmente podemos medir y nos ayudan a predecir las conductas proambientales como tal. Les pongo ahí al lado entre paréntesis porque a veces nos asustamos de medir estas cosas. Yo soy epidemiólogo, entonces me gusta medir. Entonces, ¿se puede medir el altruismo? Sí, sí se puede medir el altruismo. Ahí con 10 ítems que él propone que se podrían modificar, y de hecho en eso es precisamente lo que yo ando trabajando actualmente. Puedo medir la frugalidad también. La frugalidad, a veces dicen mis alumnos en la universidad que no se entiende mucho. La frugalidad es una característica que nos hace que pensemos de por qué tener el nuevo y último celular cada vez que sale. Una persona frugal no piensa eso, todo lo contrario. Es como decía Whitman, que rico es el que no es el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿sí? Eso es una persona frugal. La equidad, que vamos a ver más adelante, que estas características sociales como esta se relacionan mucho con el cuidado del ambiente, y la equidad, valga la pena aclarar, es diferente de la igualdad, ¿no? La equidad nos hace referencia a dar más al que menos tiene o al que más necesita mejor. La conducta ecológica general, que el nombre por definición ya nos explica de qué habla. La capacidad de deliberación, ¿sí? Los sentimientos de indignación, esta quizás es otra escala bien interesante que nos lleva a una conducta muy muy interesante, y es que muchas veces, y sobre todo he notado aquí en Colombia desde mi regreso, esta es una escala que parece nos va muy mal. ¿Y por qué nos va mal? Porque nos da miedo. Muchas veces vemos que tiran basura en la calle y no decimos nada, aunque nos indigne, ¿sí? Pero por eso, por miedo, porque hablamos de la seguridad y que quién sabe qué me pasa. Ahí estamos viviendo eso también. Y el aprecio por lo natural, estar consciente de que vivimos en un ambiente, reconocer la importancia de salir a un prado, a un jardín, salirnos de la ciudad a descansar, con todos los beneficios incluso que eso tiene, que ya sabemos por evidencia científica actualmente que trae. Pero la pregunta entonces, con esta introducción es, ¿se puede ser un buen trabajador y un ciudadano que cuide el ambiente? O sea, esta es mi pregunta que estoy tratando de abordar ahorita, y con estos antecedentes que les he mostrado hasta ahora. Repito, ¿se puede ser un buen trabajador y un ciudadano que cuide el ambiente? ¿Sí? Y quiero que lo analicen a la luz de la primera diapositiva, donde hablábamos de esas 4 cosas: de la salud, del ambiente, de la calidad y la seguridad. O sea, yo cumplir con eso, puedo además ser ambientalmente responsable. Y vamos a ver, yo les voy a proponer aquí unas respuestas. Para mirar esto, creo que hay que retomar un poquito hacia atrás la psicología, ¿sí? Ya la psicología en amplio, y quizás lo más importante para ello es mirar el estudio de los valores. Ya les había dicho que eran los valores, y Schwartz es quizás el teórico que más nos ha servido en este sentido, y él por allá desde los años 60, finales y los 70, nos está hablando de que hay 56 valores en los cuales nosotros cada uno tenemos, todos, valga la redundancia, todos. Lo que pasa es que unos los tenemos en mayor o menor cuantía. Y esos 56 valores los podemos organizar en estos 10 conglomerados que ven en la figura ustedes ahí a su derecha. ¿Sí? No sé si se alcance a ver allá, pero voy a leerlos. Dice universalismo. Voy a empezar como si fuera el reloj, para los que están lejos y quizás no ven. Como si fuera el reloj. Primero es el universalismo, después viene la benevolencia, la conformidad, la tradición, la seguridad, el poder, el logro, el hedonismo, la estimulación y la autodeterminación. Y nos dice el autor también que esos que ya venían de 56 y se organizaron en 10, y él dice, y los puedo organizar en 4 nada más, y nos dice en la autotrascendencia, que es el primer cuadrante arriba del reloj, después en la conservación, después en el autoacrecentamiento, y en el último en la apertura al cambio. Entonces nosotros podemos tener más o menos características que nos ubiquen por nuestros valores guía de nuestra vida en alguno de estos lugares. Y como ya les había dicho, los valores que tengamos nosotros afectan las creencias, las intenciones, las actitudes, las normas y las conductas. Y lo más interesante, diría yo, y es algo que siempre yo he escuchado en los congresos de salud laboral y ocupacional, y es
tenemos que empezar con los niños. Y sí, tenemos que empezar con los niños. Y miren que una forma de empezar con los niños es con los valores. Realmente en el hogar es donde comenzamos con los valores, y eso se puede ver reflejado obviamente en las organizaciones empresariales. Dentro de todos esos valores de los 56, no de los 10 ni de los 4 que les dije, hay 4. De hecho la historia es más bien que son 3, y realmente el año pasado investigadoras, porque son puras mujeres, eso sí, de los países escandinavos, nos incorporaron el 4. Esos son los primeros 3, son los 2 que tenemos aquí, que son el valor biosférico y el valor social. Y lo interesante, repito, es que viene de estudios transculturales, y cuando digo eso quiere decir que ya ha sido probado en muchos lugares del mundo. O sea, sería difícil escaparse a alguna población dentro de esto. El valor biosférico nos dice que es la preocupación que tiene un individuo por la calidad de la naturaleza y el ambiente en sí mismo. Y ojo, sin necesidad de pensar en los humanos. O sea, yo me preocupo por el ambiente mismo, sin tener relación con que haya un humano o no, ¿sí? Ejemplos, pues es un activista ambiental, ¿sí? Otro ejemplo, una persona vegana, el vegetarianismo extremo, ¿sí? Bueno, ese serían unos ejemplos del valor biosférico. El valor social es la preocupación por los humanos, y sobre todo en especial con los más vulnerables. Es decir, un gran ejemplo podría ser el defensor de derechos humanos, ¿sí? ¿Qué sabemos? Que cuando una persona tiene un alto valor biosférico, es muy frecuente que tenga un alto valor social. O sea, es factible incluso que un defensor de derechos humanos resulte siendo un activista ambiental, o viceversa, y que además resulte siendo vegetariano o resulte siendo vegano ya con el paso de los años. Es posible, ¿sí? No es raro dentro de la teoría Chomsky. Entonces, recuerden por favor esta correlación que aquí les estoy diciendo entre estos 2 valores, porque ahora vamos a ver la contrapartida. La contrapartida nos habla del tercero, que era la teoría original, que es el valor egocéntrico, y es la preocupación por el sí mismo, que es el contrario a lo social. Y es un ejemplo de esto, pues el individuo que es proclive al poder y al dinero. Y ya a veces uno se pregunta, ¿y quién no en esta sociedad? Entonces, miren que lo que estamos diciendo, porque en el mismo concepto de valor que les había dejado en la diapositiva previa, hablábamos que los valores pueden ser de individuos o de sociedades. Entonces, en ese sentido, estamos quizás inmersos en una sociedad donde lo egocéntrico, el valor de pensar en sí mismo por encima del resto, vale mucho. Con estos tres valores hicieron algunos estudios y funcionaron, pero hubo un gran problema, y es que había un grupo de conductas proambientales que no estaban cuadrando bien con los resultados, y este grupo que les decía de investigadoras escandinavas dijeron, creo que hay otra cosa, y la verdad creo que la encontraron, la reportaron apenas el año pasado en el segundo semestre, y es que el valor hedónico parece ser que también tiene que ver en el asunto. El valor hedónico pues nos hace referencia a la preocupación por las posesiones y el consumo, ¿sí? Pues ejemplos es el consumista, que también vemos en nuestro medio mucho, o el pseudoambientalista en automotor, ¿sí? Entonces, y ese fue el caso que las motivó precisamente a ellas, es decir, venían a sus reuniones los ambientalistas muy activistas en contra de cualquier cosa que quisiera cambiar el ambiente, y llegaban en sus grandes automóviles con alto cilindraje, y la pregunta era, ¿eso es un ambientalista? La respuesta de ellas es, realmente no, son pseudoambientalistas en automotor, ¿sí? Y así como los otros 2 anteriores valores, estos 2 también se encuentran correlacionados, es decir, una persona egocéntrica suele ser también un hedónico, ¿sí? A mis alumnas, por ejemplo, no les gusta que les diga, pero yo les preguntaría, si tuviéramos aquí tiempo les pregunto, chicas, ¿cuántos zapatos tienen en su closet? ¿Sí? ¿Cuántos relojes tienen? ¿Cuántos celulares tienen? ¿Tenemos el último? ¿Sí? Miren, esas son las series de preguntas a las cuales nos estamos enfocando en este momento. Bueno, se me regresó. Ahora miremos los valores laborales, que por cierto han sido mucho menos estudiados que los valores ambientales.
Lo voy a resumir aquí muy rápidamente porque, a diferencia de los valores ambientales donde parece ser esto más claro, aquí sí hay mucha discusión todavía entre los pocos teóricos que están trabajando en el tema. Y parece ser que los valores que se relacionan con el trabajo son muy variables y básicamente dependen del tipo de trabajo que haga y de las características como el sexo de la persona. Uno de los que más se ha encontrado relacionado es el valor de la benevolencia. ¿Y qué quiere decir? Pues es esa preocupación por preservar y mejorar el bienestar de los que están al ladito mío, cerquita, de mi familia. Entonces es esa persona que dice: yo trabajo porque tengo que darle de comer a los de mi familia, tengo que darle educación, tengo que darle techo. Esa es la benevolencia. Eso es algo muy frecuente encontrado, ¿sí? Y algo interesante también es que cuando se comparan grupos ocupacionales, suele ser más frecuente entre quienes tienen mayor nivel jerárquico y las mujeres, ¿sí? Las mujeres piensan más en esto, en ser benevolentes, en estar pensando en su familia, que los hombres. Y lo mismo los que tienen la fortuna de llegar a niveles jerárquicos mayores, ¿sí? E incluso ese nivel jerárquico mayor suele correlacionarse muy bien con un ingreso mayor. Pero miren qué pasa con otros grupos ocupacionales. La tradición, el poder, la seguridad, la estimulación y la conformidad son sus valores dependientes de diferentes actividades que puedan realizar. El valor de la tradición nos habla del respeto, el compromiso y la aceptación de costumbres e ideas de una cultura o de una religión, ¿sí? El valor del poder nos habla del estatus social y el prestigio, del control o la dominación de la gente y los recursos. Y miren que se parece a uno que teníamos al otro lado, que es el valor egocéntrico. Está muy cercano, no lo vimos en la gráfica por no saturarlos, pero está muy cerca al valor egocéntrico, y también está cercano al valor hedónico. El otro valor que ha salido importante es el valor de la seguridad. No la seguridad en el sentido que hablaríamos en un congreso como este, no, sino más bien en el sentido de preocuparse por la armonía y la estabilidad de la sociedad, de las relaciones y de sí mismo. El valor de la estimulación. También hay un grupo de trabajadores que se ven muy motivados cuando están excitados en hacer otra actividad que suele ser novedosa o que presenta un desafío para ellos. Y el otro valor que ha aparecido en otros grupos ocupacionales es el de la conformidad, que es el que tiene que ver con la restricción de impulsos que pueden alterar o dañar a otros o violar las normas sociales. Interesantemente, como les decía, esto es más frecuente entre los trabajos de nivel jerárquico bajo. Con esto que hemos visto, así muy en breve, pues yo quisiera lanzar mi hipótesis y la lanzo aquí en público para que de pronto, como les decía al inicio, quizás en algunos años nos veamos y quizás la soporte o no la soporte empíricamente. Y es básicamente que creo yo que un buen trabajador de alto nivel jerárquico puede, bajo algunas circunstancias específicas de contexto, ¿sí?, ser al mismo tiempo un buen ciudadano en términos de lo ambiental, de cuidar lo ambiental, ¿sí? Sí lo puede ser. Entonces, la gran conclusión es, para hablar a mi gusto, de un HSEQ serio en el país, se requieren este tipo de personajes en los cuales las decisiones de alta gerencia sean un camino realmente viable para que una empresa sea sustentable, sana, productiva y segura. Esto debe surgir de allá, de arriba. Y otra hipótesis que quisiera lanzar es que un buen trabajador de los niveles jerárquicos bajos es muy difícil que logre ser un ciudadano con conductas proambientales. Y básicamente porque sus necesidades, incluso las básicas de Maslow, las necesidades básicas aún para muchos son insatisfechas. Están preocupados por otras cosas y estos valores suelen ser muy autotrascendentes. De hecho, los valores ambientales son de los más difíciles de abordar e incluso conlleva problemáticas muy serias para el cambio de conducta para los psicólogos. Porque piensen nomás en el área de la salud, que es donde yo me muevo. O sea, es muy fácil yo decirle a un enfermo: hagamos todas las intervenciones posibles para que se adhiera al tratamiento que le puede estar manejando, controlando o incluso curando su enfermedad, ¿sí? Pero decirle a alguien
que cuide el ambiente per se, pero ¿cuál es el beneficio real para mí? ¿Cuál es el beneficio incluso para mis hijos, para mis allegados? Ni siquiera lo sé. Quizás sea un beneficio que se va a ver a muy lejano plazo en el tiempo, o incluso a personas muy lejanas en términos espaciales de donde estemos nosotros. Entonces, más bien, estos individuos que suelen estar en niveles jerárquicos bajos, parece ser, diría yo, que son contrarios a la protección de la naturaleza. ¿Qué podría uno pensar? Entonces, hacia el futuro, hacer estudios de psicología ambiental en el contexto de la salud laboral sería algo muy interesante. Y me pregunto yo, ¿cuáles de las empresas que conozcan promueven un transporte como estos a su trabajo, como el de la figurita? ¿Sí? Yo ahora ando en bicicleta, hoy quizás no, porque de aquí por la tarde saldré directo a Bogotá, pero normalmente ando en bicicleta, y la verdad no debo decir lo que pensé antes de saber estas cosas. Y lo interesante es que comencé a meterme en la literatura, y ahora los salubristas generales en salud pública general lo que dicen es: oiga, ¿usted quiere hacer una actividad buenísima para ustedes en su salud? Monte bicicleta. Beneficio 1, actividad física directa para usted. Creo que es suficiente decir eso en el contexto de con quienes estamos hoy. Y 2, está protegiendo el medio ambiente, o sea, está teniendo una visión a futuro más allá de la ganancia inmediata que pueda tener. Está brindando algo hacia el futuro, o sea, realmente es la acción de salud pública del siglo XXI, quizás la más importante. Entonces, yo diría, como ya han hecho en algunos países en Europa, y que quizás los que han viajado ya lo saben, es cuántas empresas favorecen que la movilización saludable hacia y desde la empresa y hacia la casa se haga en un medio que no sea un automotor, y menos un automotor particular, y menos una motocicleta. Para los que somos de Bucaramanga, que es importante nombrarla así con un nombre propio, la motocicleta, ¿sí? Realmente creo que es importante, revisemos eso, porque incluso les decía, hay empresas en Europa que ya pagan a sus trabajadores que vayan en bicicleta, les dan un salario aumentado porque están cuidando la naturaleza. Y los dejo con esta reflexión. Para los que han viajado en el mundo, esto no son fotos irreales, sino son cosas que ya existen, ¿sí? Que están en construcción algunas, ¿sí? Se vale soñar. Bueno, ok, muchísimas gracias. A continuación, procesos basados en el comportamiento, aspectos claves para una implementación y gestión exitosa, a cargo del Dr. Ricardo de la Caridad Montero, ingeniero industrial del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echavarría de La Habana, Cuba, doctor en Ciencias Técnicas de la misma universidad. Más de 25 años dedicados a la docencia universitaria, la investigación y la consultoría en temática de seguridad, higiene y ergonomía. Del año 95 al 2011 fue director de Recursos Humanos, director de Desarrollo de Negocios y Ventas y vicepresidente técnico en el Instituto Finlay, una empresa biotecnológica cubana dedicada al desarrollo, producción y comercialización en el mundo entero de las vacunas humanas. Ha realizado trabajos de consultoría en empresas en Cuba, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Siempre en temas de seguridad, higiene y ergonomía, especialista en seguridad basada en los comportamientos. Muchas gracias. Si me enciende la luz, le agradezco un momentico.
gracias también a la Universidad Manuel Beltrán por darme la posibilidad de dirigirme a ustedes el día de hoy, y gracias a ustedes también por invertir su tiempo para venir a ver esta presentación. El título es este que está acá, y estamos hablando aquí de prevención de accidentes, de seguridad industrial específicamente, y prevención de accidentes específicamente. Dentro de todas las cosas que se hacen para tratar de disminuir los accidentes industriales, la que realmente más atrás, desde el punto de vista de control, como estrategia ha estado ocurriendo, es el control de los comportamientos inseguros. O sea, si nosotros hacemos un recuento de cuáles son las causas inmediatas de los accidentes, nos vamos a encontrar que los comportamientos inseguros son probablemente parte consustancial de cualquier accidente. Sin entrar todavía a discernir el por qué los comportamientos inseguros ocurren, sin duda el hecho de que estén presentes en la mayoría de los accidentes llevaba a tratar de controlar este riesgo. O sea, un riesgo como tal, estamos acostumbrados a hablar de riesgo solo desde el punto de vista físico o organizativo, pero en realidad el riesgo de comportamiento inseguro es uno de los que está prácticamente de forma omnipresente en todos los accidentes que ocurren. Hasta hace muy poco tiempo, el control de este riesgo se trataba de hacer básicamente con capacitación. Y fuera de la capacitación se trataba de motivar generalmente de manera negativa. O sea, o haces bien las cosas o tomo alguna represalia contigo. Desde el punto de vista del trabajo, esa ha sido la estrategia que ha ido marcando, que ha marcado cómo se trata de controlar el riesgo del comportamiento inseguro en la inmensa mayoría de las organizaciones. Hasta que aparecen los procesos de gestión de seguridad basada en comportamiento como parte de una tendencia general en la cual se estaba buscando de qué manera hacer control del riesgo inseguro en las empresas, y no es ni mucho menos la única herramienta que ha aparecido, pero sí es la herramienta que más se ha popularizado. O sea, uno pudiera preguntarse una serie de cosas alrededor de ellas, y ese es el origen de esta ponencia. Así vamos a tratar estos temas, que son los procesos de gestión de seguridad basada en comportamiento, cuáles son las buenas prácticas que los caracterizan, los principios que los caracterizan, aspectos claves que garantizan su efectividad, y bueno, por qué implementar un proceso de gestión de seguridad basada en comportamiento. Vamos a empezar por la última de los puntos que está aquí y vamos a preguntarnos exactamente eso. ¿Por qué el gran interés en los procesos de gestión de seguridad basados en comportamiento? Además del hecho de que tratan de controlar el comportamiento inseguro, la realidad es que sencillamente funcionan en lograr disminuir los accidentes. Un proceso de gestión de seguridad basado en comportamiento, y hago la acotación, bien implementado, porque hay muchas historias de procesos mal implementados y que no funcionan. Un proceso de gestión de seguridad basado en comportamiento bien implementado es una garantía de reducción de accidentes ocupacionales. Una y otra vez, cuando se implementan bien, los reportes son exitosos. No parece ser que haya un problema cultural en la implementación de los mismos. O sea, usted se los puede encontrar implementados en los países desarrollados, que fue donde nacieron, fundamentalmente los países de habla inglesa, pero también se los puede encontrar desarrollados en muchísimos países en vías de desarrollo, en continentes diferentes, en culturas diferentes. O sea, no parece ser que el tema de la cultura, el tema del grado de desarrollo, etcétera, sea una condicionante importante en esto. Tampoco el tipo de industria. Uno lo puede ver aplicado en todo tipo de industria y también en todo tipo de servicios. O sea, da lo mismo donde sea, si son bien diseñados y bien aplicados, funcionan en reducir
accidentes industriales. Entonces, el interés ha ido creciendo y ha ido subiendo, aunque por supuesto tiene sus limitaciones y tienen también sus críticas, ¿no? Entonces veremos qué son los procesos de gestión de seguridad basada en comportamiento. Esta es una definición que no necesariamente todo el mundo está de acuerdo con ella, pero es mi definición. Como cualquier herramienta nueva o cualquier tecnología nueva, tampoco tiene una aceptación 100% entre todos los especialistas. Más bien, todos tienen un librito, digámoslo así, de cómo funcionan las cosas con él. O sea, son procesos que mediante la aplicación de técnicas y principios de la ciencia del comportamiento tratan de obtener un mejoramiento continuo en los resultados de la seguridad. O sea, hasta hoy, y estamos, repito, hablando de seguridad, aunque no hay por qué solamente hablar de seguridad, lo veremos un poquito más adelante. Estos son procesos que con la aplicación de los conocimientos científicos, los avances científicos que hay con respecto a las ciencias del comportamiento, tratan de reducir accidentes. Y esa es la esencia de lo que son los procesos. Aquí hay una representación de un modelo, de un proceso de gestión de seguridad basada en comportamiento que tampoco exactamente tiene una aceptación mundial. De nuevo caemos en lo mismo que la definición. Dado que es un proceso, una técnica relativamente nueva, tampoco está universalmente aceptado cuál es el modelo que debe implementarse. Todos los que trabajamos en ella tenemos nuestros propios modelos. Este es el que me ha funcionado a lo largo del tiempo, ¿no? Y está compuesto por una serie de pasos previos, los cuales incluyen evaluar la madurez de la organización, obtener el soporte, sobre todo de la alta dirección y de los trabajadores, diseñar el proceso, y aquí hay que invertir bastante tiempo y cuidado, entrenar a todas las personas que tienen que ver con ese proceso, y entonces comenzar un ciclo que tiene una serie de actividades también como tal, ¿no? Primero, observar los comportamientos críticos, retroalimentar y reforzar aquellos que se observan, analizar y fijar metas con aquellos que se observan, ejecutar modificaciones físicas y organizativas que son el resultado de este análisis, darle seguimiento a todo esto y hacer esto de forma continua, muchas veces y muy multiplicado en toda la organización. Este es uno repito, de los modelos que existen, ¿no? Digamos que este es un cuadro que, por supuesto, yo no pretendo que ustedes lean la letra pequeña, pero es un cuadro que tiene todos los participantes del proceso y todo lo que hay que hacer en un proceso generalmente típico, ¿no? De aquí que podemos ver, primero, los participantes son todos los miembros de la organización. Alta gerencia, gerencia media, facilitadores o consultores, especialistas en seguridad, comités de proceso, observadores y trabajadores de línea. Y esto, con independencia del tipo de modelo que se use, lo que sí está claro es que mientras más personas se involucren en el proceso, mejor va a ser el resultado. Y también hay dos grandes fases, una fase de diseño y una fase de implementación. En la fase de diseño hay una serie de actividades que son necesarias realizar, ¿no? Y aquí están los participantes y las responsabilidades que tienen en el diseño. Específicamente en el diseño hay que garantizar, primero seleccionar aquellas tareas críticas que van a ser observadas. Después, en cada tarea crítica hay que definir los comportamientos críticos que van a ser observados y hay que diseñar todo el flujo del proceso. O sea, cómo va a ser las observaciones, cómo va a ser la transferencia de información, el flujo de información, quiénes van a tomar decisiones, de qué manera se hace cada una de estas etapas. O sea, eso es lo que consiste en diseñar el proceso, dejar el proceso, por supuesto, bien documentado, bien escrito, desde el punto de vista del diseño, y entonces arrancar con la implementación que empieza, por supuesto, con un entrenamiento a todas las personas que tienen que ver con este tema, ¿no? Y después una serie de actividades cíclicas. La primera, en la que participan los observadores y los trabajadores de línea, consiste en observar, retroalimentar y reforzar
analizar y proponer metas, y esto se hace a nivel de la organización de forma muy repetida. También hay que decidir cuál es la frecuencia con la cual se hacen observaciones, cada qué tiempo se hace esto, etc. Forma parte de la etapa de diseño y está asociado a cada organización. Después de esto, hay un procesamiento de toda la información que se genera en esas observaciones particulares, llamémoslo, ¿no? Y ese procesamiento de información permite hacer generalizaciones, estudios de tendencia, analizar problemas más complicados que pueden estar. Esto va a llevar también cíclicamente a que haya un análisis de todo este elemento. Y también la gerencia y la alta gerencia tienen tareas que están asociadas con la aprobación de recursos, el seguimiento, el control, la fiscalización de este proceso. Y tienen tareas que también están asociadas a el análisis y revisión con una frecuencia como mínimo anual del proceso, cumpliendo con el ciclo HBA. Igualito, o sea, desde el punto de vista de la introducción de este tema, pues el mismo concepto. ¿Cuáles son las buenas prácticas o los principios en los que se basan estos procesos? Estos son los 7 principios que creemos son importantes tener en cuenta a la hora de implementar un proceso de este estilo. El primero de ellos, concéntrese en los comportamientos. Los comportamientos son observables. Si son observables, son registrables. Si son registrables, permiten crear datos. Los datos permiten generar estadísticas y la estadística permite hacer análisis e inferencia. Siguiendo la línea que marca pragmáticamente la gestión en nuestros días, lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se gestiona. Anteriormente, el énfasis en tratar de que las personas realizaran comportamientos seguros estaba puesto en la actitud, en la conciencia. Y aunque uno no puede decir de que ese sea una vía incorrecta, la realidad es que no se ha inventado el conscientímetro o el actitudinómetro. Y por tanto usted no puede medir el impacto de las cosas que hace para mejorar conciencia o mejorar actitud. Y por tanto está ciega